Muy buenos días, mis amados discípulos. Dios les bendiga en el maravilloso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y también aprovecho para enviarles la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre Celestial. Bueno, hoy tengo la intención, siempre está en mi corazón, la intención de compartirles la palabra de Dios y que esa enseñanza sea corta, dinámica y que edifique sus vidas, y que esa enseñanza o esos principios que yo estoy compartiendo de la palabra de Dios lo puedan aplicar ustedes de manera inmediata en sus vidas. ¿Para qué? Para que inmediatamente obtengan resultados. La palabra de Dios, quiero remarcar de que es fundamental para nuestras vidas. ¿Qué sería de nosotros si no tuviésemos la palabra de Dios? ¿Cómo podríamos conocer o entender quién es Dios? ¿Qué es esta vida que Él ha creado? ¿Cuál es el propósito para nosotros, para esta creación maravillosa que Él hizo? Dios es espíritu y es imposible con nuestra mente finita y en nuestra dimensión humana entender a Dios, conocer a Dios, si no lo hacemos por medio y a través de la palabra de Dios, que es su voluntad revelada. Esto es importantísimo que nosotros tengamos presente. La palabra de Dios es su voluntad. Todo lo que Dios es, todo lo que Dios quiere, todo lo que Dios anhela, la esencia de Dios está expresada a través de sus palabras. De la misma manera que nosotros podemos transmitir nuestro ser por medio de palabras. Así fue diseñado por parte de nuestro Dios. La palabra de Dios es trascendental para nuestras vidas. No lo que yo digo, no lo que dice un pastor o un predicador, no lo que dice alguna denominación, sino lo que dice la palabra de Dios es fundamental. Deseo compartir algunas características de esa palabra de Dios. La palabra de Dios, en primer lugar, es verdad. ¿Cuál es la diferencia entre lo que es verdad y los hechos? Los hechos pueden cambiar, las circunstancias pueden cambiar, pero cuando algo es verdad, eso se mantiene inalterable en el tiempo. Esa es la gran diferencia entre la verdad y los hechos humanos o las situaciones o circunstancias humanas. La palabra de Dios es verdad. ¿Por qué? Porque se mantiene inalterable en el tiempo. No es solamente lo que Dios habló, sino lo que Dios habla hoy. Porque la palabra de Dios, lo que Dios dice, tiene vigencia hoy. Y todo lo que Dios dice siempre va acompañado de un propósito, porque Dios siempre tiene un propósito para todo lo que dice, cómo lo dice, a quién lo dice, dónde lo dice, cuándo lo dice, por qué lo dice y para qué lo dice. Quisiera que me acompañen a la primera característica de la palabra de Dios, que es verdad. Por favor, acompáñenme al libro de Salmos, en el capítulo 12 y en el versículo 6, leemos: Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Es todo un orientalismo que está encerrado acá cuando dice purificada 7 veces. Cuando algo quiere ser purificado, la purificación máxima es purificarla 7 veces. Acompáñenme por favor al libro de Juan, en el capítulo 17 y en el versículo 17 leemos: Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, la primera característica que hemos descubierto en el día de hoy, o hemos confirmado, es que la palabra de Dios, no lo que yo digo, no lo que dice un predicador, no lo que dice una iglesia en determinada situación o alguna denominación en particular, sino la palabra de Dios, como fue dada originalmente, es verdad. ¿Qué otra cosa o qué otra característica tiene la palabra de Dios? La palabra de Dios es útil. Acompáñenme por favor a 2 de Timoteo, capítulo 3
Y leemos en el versículo 16: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Lo que la palabra de Dios dice de sí misma. Ella dice que la palabra es útil. ¿Y para qué es útil? Para enseñar. ¿Enseñar qué? La doctrina correcta. ¿Cómo se cree la doctrina correctamente? Para redarguir. ¿Qué significa la palabra redarguir? La palabra redarguir significa cuando nosotros solamente en algunas partes no estamos creyendo correctamente, no estamos enseñando o teniendo la doctrina correcta. Y también la palabra de Dios corrige. ¿Qué significa que corrige? Cuando la persona o la iglesia o el grupo se ha apartado totalmente de la doctrina correcta de Dios. Y fíjense, vamos a hacer una mirada rápida en un pantallazo. El libro de Romanos enseña. Las epístolas a los Corintios redarguye. ¿Por qué? Porque los corintios habían recibido la doctrina correcta, pero en algunos puntos se habían apartado. Por ejemplo, en el tema de la resurrección. Y en el libro de Gálatas, la palabra de Dios corrige. ¿Por qué? Porque Gálatas habían dejado la verdad de la doctrina correcta y se habían apartado totalmente, queriendo manejar su vida o imponiendo una doctrina incorrecta que era, bueno, tenemos que circuncidarnos. Entonces, el libro de Romanos enseña la doctrina correcta, Corintios redarguye y Gálatas corrige. Luego, el libro de Efesios enseña la doctrina correcta, Filipenses redarguye y Colosenses corrige. Y por último, las epístolas a los tesalonicenses solamente enseña porque habla del retorno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué otra característica tiene la palabra de Dios? La palabra de Dios tiene un propósito básico y fundamental. Acompáñenme, por favor, a 2 de Timoteo, en el capítulo 3, y leemos en el versículo 17. A fin de que el hombre de Dios, para eso fue dada la palabra de Dios, para aquellas personas, hombres y mujeres, que tengan interés en conocer la voluntad de Dios. Entonces, para aquellas personas, Dios les dio la palabra de Dios para que el hombre o la mujer de Dios sean perfectos, enteramente preparados. La palabra correcta o la traducción correcta sería perfeccionado para toda buena obra. Ese es el propósito de la palabra de Dios. Dios siempre le habla a su pueblo, a personas interesadas en conocer de Dios. Si tú tienes interés en conocer de Dios y sobre Dios, este es el lugar correcto. ¿Qué otra cosa hace la palabra de Dios? La palabra de Dios nos enseña cómo nos presentamos aprobados ante Él. Si usted hace una consulta a cualquier persona, a algún familiar, amigo, y le hace esta simple pregunta: vos que estás yendo a la iglesia o que vas a la iglesia, ¿cómo nos presentamos aprobados ante Dios? Y vas a observar que vas a encontrar diferentes opiniones. Unos van a decir que yendo a misa, otros van a decir que yendo a participar del culto o evangélico, pentecostal, adventista, no importa la denominación. Otros van a decir guardando los mandamientos, otros van a decir siendo fiel a tu esposa. Vas a encontrar un montón de opiniones, pero mi exhortación es que siempre recurras a lo que dice Dios. Dios tiene las respuestas para todo, porque Él es el creador de la vida. 2 de Timoteo, capítulo 2, en el versículo 15, la palabra de Dios nos enseña cómo nos presentamos aprobados ante Dios. Fíjense lo que dice: procura con diligencia, no con pereza, no con desánimo, no sin esperanza, sino con diligencia,
entendemos la palabra diligencia, ¿no es cierto? Proactivo sería. Procura con diligencia, de manera proactiva, presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien, y yo lo remarqué en el texto, la palabra de verdad. ¿Qué significa esa expresión usa bien? Nosotros al leerlo en la traducción española no alcanzamos a entender el impacto que significa estas palabras. Esta palabra, usa bien, viene de una palabra griega que es ortotomunto, que significa corte correcto o dividir correctamente la palabra de verdad. ¿Y cómo yo la divido correctamente? Entendiendo que la palabra de Dios ha sido dada al pueblo de Dios, pero de diferente manera de acuerdo a las administraciones en las cuales Dios ha separado esta relación espiritual que tiene con su pueblo. Por dar un ejemplo que ustedes lo van a entender rápidamente. Cuando Dios pone al hombre y a la mujer en el huerto de Edén, las normas con las que Dios se manejaba en ese momento con el hombre y con la mujer eran diferentes al día de hoy. En ese momento nosotros sabemos, por lo poco que quizás nos han enseñado, que el hombre y la mujer no estaban sin pecado y tenían vida para siempre. El pecado no existía, por lo tanto no existía la muerte. Pero Dios le había impuesto una condición al hombre y a la mujer, que no comieran del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Por qué? Porque Dios les dijo que ese día que comieren del árbol de la ciencia del bien y del mal, morirían. El hombre, ¿qué hizo? Desobedeció, porque la naturaleza humana influenciada por Satanás, es desobedecer a Dios. Siempre desobedecemos a Dios. Dios no se cansa de decirnos que este es el camino de la vida y este es el camino de la muerte. Y nosotros, rebeldes, más de una vez elegimos el camino de la muerte. Y eso fue lo que pasó en el huerto de Edén. El hombre y la mujer desobedecieron a Dios y, ignorando las consecuencias, eligieron el camino de la muerte. Engañados por la astucia de Satanás, eligieron el camino de la muerte. Y todos sabemos las consecuencias de esa desobediencia. Entonces, desde el momento en que el hombre pecó, desobedeció a Dios y cometió alta traición, por así decirlo, las normas y las reglas de comunicación y de vida que tenía el hombre con Dios cambiaron. Esa es la importancia de dividir correctamente la palabra de Dios. Hoy estamos nosotros en la mejor administración que ha existido a lo largo de toda la historia de la humanidad, que es la administración de la gracia. Hoy estamos viviendo en la administración de un favor divino y merecido, de un regalo divino y merecido. ¿Por qué? Porque Jesucristo entregó su vida y durante esta administración estamos viviendo una era de gracia, de favor divino y merecido, donde cualquier persona que confiese con su boca que Jesús es el Señor y crea en su corazón, en lo más íntimo de su ser, que Dios lo levantó de los muertos, obtiene vida eterna. Solamente por hacer eso, por confesar con su boca que Jesús es el Señor y creer en lo más íntimo de su ser que Dios lo levantó a Jesucristo de los muertos. Dice la palabra, serás salvo. Ahora, ¿por qué es tan importante que nosotros dividamos correctamente la palabra de Dios? Acompáñenme por favor a 2 de Pedro, capítulo 1 y en el versículo 20. Entendiendo primero esto, lo primero que tenemos que entender, que ninguna profecía, la palabra profecía significa nada de lo que se declara, ni nada de lo que se predice, es de interpretación privada. Lo vuelvo a leer. Lo primero que tenemos que entender, que nada de lo que es declarado o profetizado de la Escritura es de interpretación privada. ¿Qué significa la expresión interpretación privada? Que yo no puedo
arrogarme el derecho de que yo voy a interpretar lo que Dios quiso decir o lo que Dios está diciendo. Ante esta situación solo tenemos dos opciones. O la palabra de Dios no se puede interpretar, o la palabra de Dios se interpreta a sí misma. Y eso es exactamente lo que hace esta maravillosa palabra de Dios. La palabra de Dios se interpreta a sí mismo. ¿Y cómo lo hace? Lo hace de tres maneras básicas. Vamos a verlas rápidamente en un pantallazo. La primera manera en que la palabra de Dios se interpreta a sí misma es en el versículo, donde está escrita, ahí mismo, donde está escrita. Veamos dos ejemplos simples y concretos. Acompáñenme, por favor, a Génesis capítulo 1, en el versículo 1. Dice así: en el principio crió Dios los cielos y la tierra. ¿Yo necesito un diccionario para entender esto? ¿Yo necesito un teólogo para que me explique este registro bíblico? No, yo solamente al leerlo lo entiendo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, ha pasado que la ciencia detectó, por decirlo de alguna manera, en el siglo pasado, que la Tierra tiene una antigüedad de 10.000 años. Pero de pronto después la ciencia avanza y descubre que no, que la Tierra tiene una antigüedad de 20.000 años. Y entonces lo primero que hace el ser humano dice: entonces la palabra de Dios no es verdad. ¿Por qué no va a ser verdad si Dios dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra? No dice cuántos años hace, dice en el principio. Y en el principio puede ser hace 20.000 años, según la ciencia, o 50.000 años, o 1.000.000 de años, no importa. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Siempre el hombre intenta, de todas maneras, influenciado por Satanás, de tergiversar la palabra de Dios. Veamos otro registro bíblico. Acompáñenme a Juan, capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vuelvo a repetir, ¿necesito un diccionario? ¿Necesito un teólogo que me explique este registro bíblico? ¿Se dan cuenta cómo la palabra de Dios se interpreta a sí misma en el versículo? Yo les puedo asegurar que 80-85% de la palabra de Dios se interpreta a sí misma en el versículo, allí donde está escrita. La segunda manera en que la palabra de Dios se interpreta a sí misma es en el contexto. Si yo estoy hablando con ustedes un determinado tema, no tengo que sacar una porción de esa conversación que tengo con ustedes fuera de contexto, para que ustedes digan algo que yo no dije fuera de contexto. Esto nosotros lo entendemos claramente en nuestra vida cotidiana. Si estamos hablando de trabajo o de la ley de trabajo, ¿de qué estamos hablando? De la ley de trabajo, ¿no es cierto? O si estamos hablando de algunas ecuaciones matemáticas, ese es el contexto. No tenemos que sacar registros de la palabra de Dios fuera del contexto y hacerle decir lo que no dice la palabra de Dios. Y para esto quiero que me acompañen. Vamos a leer un contexto para que ustedes me entiendan claramente lo que yo quiero transmitir. Acompáñenme, por favor, al libro de Mateo, en el capítulo 22, y comenzando a leer en el versículo 23. Dice así la maravillosa palabra de Dios. Aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron, diciendo: Maestro, Moisés dijo: si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero, hasta el séptimo. Versículo 27. Después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron?
Entonces, respondiendo Jesús les dijo: erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Es lo que pasa hoy en la actualidad. Hay cientos, miles de personas que ignoran y erran, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Versículo 30. Porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Versículo 31. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Ahora, yo les hago una consulta y quiero que sean honestos consigo mismos, con ustedes mismos. ¿De qué está hablando el contexto? Está hablando de la resurrección. No está hablando de que Abraham, Jacob y Isaac están vivos. Está hablando el contexto de la resurrección. Por eso dice Jesucristo en el versículo 31, pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. ¿Pero cuándo? En la resurrección. ¿Se dan cuenta? Esa es la importancia de dividir correctamente la palabra para no hacer interpretación privada, descubriendo que la palabra de Dios se interpreta a sí mismo en el contexto. Por último, chicos, la tercera parte de este tema, que está relacionado de cómo la palabra de Dios se interpreta a sí mismo. La tercera manera en que la palabra de Dios se interpreta a sí mismo es en su uso previo. Si yo hoy te muestro que esto que estás viendo en este momento es una lapicera, ¿hace falta que dentro de 3 meses, 3 años o 10 años te lo vuelva a repetir? No hace falta, ¿no es cierto? Yo ya te enseñé que eso que vos estás viendo es una lapicera. Entonces, cuando tú la ves de vuelta, ¿qué vas a pensar? ¿Que es un auto? ¿Que es un encendedor? ¿Que es una caja de fósforo? Bueno, así como somos coherentes en nuestra vida física y humana, también tenemos que ser coherentes con la palabra de Dios. No vamos a dar ese ejemplo concreto porque nos llevaría mucho tiempo, pero sí quiero comentarlo que en el seminario que nosotros compartimos sobre la abundancia de Dios, ahí está explicado cómo tenemos que usar esta herramienta que Dios nos da para poder dividir correctamente la palabra de Dios. Ahora bien, ¿por qué es tan importante todo esto que yo acabo de compartirles? Porque primero sabemos que la palabra de Dios es verdad. Segundo, sabemos que la palabra es útil, que tiene un propósito, que tiene un montón de características que a nosotros nos benefician. Pero ¿por qué es tan importante dividirla correctamente y no hacer interpretación privada? Porque de esta manera, al nosotros recibir la palabra de Dios y no hacer interpretación privada, no creamos una doctrina distinta a la doctrina de Dios. ¿Qué pasaba con los fariseos y con los saduceos en los tiempos en que Cristo vino a la tierra? Ellos, sin darse cuenta, quizás influenciados por Satanás, en otros casos que es muy común, por conveniencia humana, han enseñado doctrinas diferentes, inclusive, lamentablemente, doctrinas contrarias a Dios. Ahora yo les pregunto, ¿qué creen ustedes que está pasando hoy en día con los cientos y miles de iglesias en todo el mundo? Lo mismo que ocurría en la época de Jesucristo. Enseñan doctrinas incorrectas y algunas totalmente contrarias a la verdad de Dios. Existen iglesias que hoy enseñan a adorar o venerar imágenes. Unos creen que en el bautismo de agua, otros creen que cuando mueres te vas al cielo, otros dicen no, podés ir al purgatorio o al infierno. Algunas creen en los mal llamados dones del Espíritu y otros que no creen.
Tú siempre debes guiarte por lo que dice Dios y su palabra, y debes aprender a dividirla correctamente. Por último, chicos, para terminar esta enseñanza, que siempre está en mi intención de hacerlas cortas, dinámicas y sobre todo que sean edificantes para sus vidas. Acompáñenme a 1 de Timoteo, capítulo 4, y en el versículo 16 leemos: Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás, te perfeccionarás, sería la traducción correcta, a ti mismo y a los que te oyeren. Ese es nuestro compromiso, ese debe ser nuestro cuidado, nuestro esfuerzo, y yo te exhorto como discípulo de Cristo a que persistas en ello, a que te cuides a ti mismo y a la doctrina. Por último, chicos, 2 de Timoteo, capítulo 4, y comenzando a leer en el versículo 1 en adelante. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Versículo 4. Y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo. La palabra sobrio significa bien pensado, equilibrado emocionalmente y a nivel de pensamientos. Pero tú, sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio. Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, nos guste o no nos guste, Dios nos encomendó a cada creyente, a cada hijo de Él, a cada discípulo, a cada persona que hoy ya tiene vida eterna porque ha confesado con su boca que Jesús es el Señor y ha creído en su corazón que Dios lo levantó de los muertos, el ministerio de la reconciliación y la palabra de la reconciliación. Por lo cual, cada uno de nosotros va a dar cuenta del talento o de los talentos que Dios nos dio. No para condenación, pero sí para recompensas. Y yo, honestamente, con todo el amor de Dios que tengo para cada uno de ustedes, los exhorto a que hagan y que cumplan el ministerio que Dios les dio a cada uno de ustedes. Espero que esta enseñanza los edifique, los sacuda, los llame a la reflexión, pero fundamentalmente que todo sea para la gloria de Dios, para la gloria de su palabra y para la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que murió y entregó su vida para pagar mis pecados y los pecados de cada uno de ustedes. No solamente hagas un homenaje de la obra de Jesucristo para Pascua, homenajealo a Jesucristo todos los días de tu vida, llevando su evangelio de buenas nuevas. Esa es mi exhortación. Quiero que sepas que te amo con todo el amor de Dios que tengo en mi corazón, porque ustedes son parte del cuerpo de Cristo. Que Dios los bendiga. Nos vemos el próximo domingo. Chao, chao.